Hola, ¿cómo están? La amenaza se cumplió y estoy aquí de vuelta para la segunda parte de la predicación que habíamos visto la vez pasada. Quería dar una pequeña introducción repasando un poquito los 7 puntos que vimos, pero como esto ya es grabado y pueden ir directamente a ver la predicación, les voy a dejar por acá el link donde pueden ir a verla. De todos modos, esta predicación puede ser vista y no va a haber ningún problema, pero sí te recomiendo, si quieres ampliar un poquito más de los puntos que vamos a ver ahora, que veas la predicación anterior y vas a tener una perspectiva un poquito más amplia, ¿ok? Y bueno, esta es la segunda parte de la oración modelo que nos dejó Jesús. La analizamos un poco y vimos 7 puntos importantes sobre esta. Y esta vez me dieron retroalimentación ustedes y se los agradezco mucho de cómo les había ayudado esta predicación. Y como siempre repito, no es porque lo haya dado yo, sino porque viene directamente de Dios. Y simplemente vimos algo que está en la Biblia, lo analizamos y es por eso que parezco disco rayado y siempre les digo que vean y lean su Biblia, porque encontramos muchísimas cosas que a veces se nos escapan. No es necesario ser unos eruditos, como les he dicho, de la escritura. Simplemente es leer con cuidado y, lo más importante, pedirle a Dios revelación. Y hoy vamos a ver aquellas cosas que impiden que nuestra oración llegue a Dios. Y vamos a analizarlo. Y quiero empezar con una frase que hace mucho usé y que a mí me impactó cuando la escuché, y sobre todo viniendo de la persona que la dijo. Y es para que nos ponga en perspectiva de lo que vamos a hablar hoy. Es una frase de Martin Luther King que dice lo siguiente: tengo tantas cosas que hacer hoy, por eso dedicaré las primeras 3 horas del día para orar. Como aquella vez que usé esta frase les mencioné, una persona tan ocupada que dice que su día va a ser pesado, dedica las primeras 3 horas del día para orar. Y no es de que tengas que dedicar 3 horas, como vimos en la predicación pasada, no se trata de tiempo, no se trata de una fórmula establecida para que pase X o Y cosas. Simplemente es poner a Dios en primer lugar. Porque si tú no pones a Dios en primer lugar, independientemente de cualquier cosa, las cosas no te van a salir bien. Tenlo por seguro. Si nosotros dejamos a un lado a Dios, no vamos a tener éxito en lo que estamos haciendo. Es algo que te puedo asegurar. ¿Y por qué lo traigo a colación? Porque muchas veces ponemos de excusa de que estamos muy ocupados para orar. Y yo creo que siempre hay tiempo. Como alguien por ahí también decía, no recuerdo el nombre del predicador que lo dijo, si no tienes tiempo para orar en el día, levántate más temprano. O sea, lo más importante es que no dejes de orar, porque es la comunicación que tienes con Dios. Y les digo que me da mucho gusto que me hayan dado retroalimentación porque me dijeron que les ayudó bastante y que han visto sus oraciones totalmente desde una perspectiva y Dios está empezando a actuar en su vida. Y si puedo decirles de alguien, es de mí, porque yo también estoy aplicando este sistema. Y lo chistoso para los que ya vieron la predicación pasada es de que yo me quedo en los primeros 3 pasos. Ya no necesito llegar a los últimos. Ya no necesito andar cometiendo uno de los errores que vamos a ver hoy. Y se los voy a explicar más adelante. Pero eso es lo más bonito de seguir estos 7 pasos que les había comentado. Y hoy vamos a ver aquellos obstáculos que están haciendo que nuestra oración llegue. Y uno de los puntos que voy a resaltar mucho y con el cual quiero empezar, sin ni siquiera llegar al punto, es de que nadie nos ha enseñado a nosotros a pedir. O sí, les enseñó alguien a pedir. Desde pequeñitos, desde que éramos bebés, siempre, siempre, siempre pedíamos cosas. Llorábamos para que nos dieran cosas. Hacíamos berrinche para que nos dieran algo. Y muchas veces los niños y los bebés están mal acostumbrados porque sus papás, con tal de que no lloren y niegan berrinche, van y le dan todo. Y no hay una disciplina.
nosotros parecería que estamos creados para eso, desde el nacimiento. Y si dividiéramos nuestras oraciones entre lo que pedimos para nosotros y lo que pedimos para los demás, si las oraciones se llegaran por hojas que llegaran así como que al cielo, seguramente habría un montonal de oraciones pidiendo cosas para nosotros y unas cuantas pidiendo cosas para los demás. Y desgraciadamente del balance entre esas dos cosas sería muy notorio. Y es que siempre pedimos, pedimos, pedimos. Y aquí quiero traer como ejemplo a uno de los personajes de la Biblia muy controvertido y que es muy famoso, que es Salomón. En Primera de Reyes 3, del 5 al 14, no lo voy a leer, esa es tarea, acuérdense. Vemos la historia de Salomón en la parte en que Dios tiene comunión con él y le dice algo que quisiéramos escuchar todos, que dice, pídeme lo que quieras. Dios le dice a Salomón, pídeme lo que quieras. ¿Y cuántos de nosotros no nos gustaría que Dios bajara y que dijera, pídeme lo que quieras? Si ustedes leen el contexto de esta cita que le acabo de mencionar, que está apareciendo aquí también para que puedan consultarla después, vamos a darnos cuenta de la situación en la que estaba Salomón. Y no era una situación de santidad extrema, pero sí había algo importante por lo que Dios le dijo, pídeme lo que quieras. Y te invito a que lo analices, porque no nos vamos a meter en eso ahorita. Pero quiero concentrarme específicamente en el versículo 14, que ese sí lo vamos a leer. Y quiero que lean conmigo. Dice, y si tú me sigues y obedeces mis decretos y mis mandatos como lo hizo tu padre David, también te daré una larga vida. Otro de los secretos, si quieres ser longevo, si te encantaría vivir mucho tiempo, pues es uno de estos, seguir y obedecer los decretos. ¿Cómo? Como David. Y creo que nos la ponen muy alto, ¿no? Pero ¿qué quiero destacar de Salomón? Salomón no pidió cosas para él. En cuanto Dios le dijo, pídeme lo que quieras, no pidió riquezas, no pidió grandes cosas, no pidió que se muriera alguien, que sus enemigos lo protegieran. De hecho, Dios le dice, como no me pediste ni riquezas ni esas cosas, te voy a dar con gusto lo que tú me pediste. ¿Y qué le pidió? Sabiduría para gobernar a su pueblo. Que pudiera ser alguien con total independencia y que sus palabras fueran sabias. Y Dios se agradó de eso. ¿Por qué? Porque eso no es de que le trajera beneficios a Salomón. Eso lo que le trajo es que pudiera gobernar bien a su pueblo. Que después se equivocó y lo que tú quieras, bueno, por eso es importante que leas las citas que te dije. Porque hay una condicionante ahí y esa es la que creo que no se nos debe de olvidar. Como les he dicho siempre, no nos quedemos nada más con lo de encimita, sino que leamos lo que sigue después de la promesa, porque hay una condicional ahí. Por eso te invito a que lo leas y lo analices. Pero Dios se agradó tanto de que haya pedido cosas para los demás, porque esa sabiduría no le iba a beneficiar mucho a él, sino al pueblo, porque él estaba gobernando en ese momento a su pueblo, a Israel. Que le dijo Dios, como no has pedido cosas para ti, te las voy a dar. Vas a tener riquezas y fama y muchísimas cosas que nadie más ha imaginado. Y de hecho, hasta la fecha, se habla de que no hay una persona que haya tenido tantas riquezas como lo fue Salomón. ¿Por qué? Simplemente porque no pidió nada para él. Pidió cosas para los demás. Y ahí está una de las claves. Sonaría un poquito contradictorio esto de que si pides para los demás vas a tener más. Pero créeme, yo soy testigo y te puedo dar fe de que esto es real. Porque desde que aprendí que es mejor dar que recibir, es cuando más he podido tener cosas, cuando más he podido recibir. Cuando me preocupo más por los demás que por mí en mis oraciones, veo que mi oración es más fácilmente contestada. Es algo que el mundo, la gente que no conoce a Dios, tal vez suene ilógico, pero las cosas como Dios las puso, así son. Mejor es dar que recibir. Y asegúrate siempre que tu oración se enfoque más en los demás que en ti.
Y aquí quiero traerte una reflexión que también vimos hace poquito, hace unas predicaciones, de un predicador y un conferencista muy famoso llamado Itiel Arroyo. Y te la quiero volver a leer porque como a mí me confrontó en aquella ocasión, quiero que te vuelva a confrontar a ti. Y dice lo siguiente: a veces me atrevo a hacerme esta pregunta para enfrentarme a mi egoísmo. Si Dios decidiese concederme todas las peticiones que le he hecho en oración en este último mes, ¿cambiaría el mundo para mejor? ¿O solo me beneficiaría a mí haciéndome más rico, más sano y más confortable? Esta reflexión me pegó mucho porque realmente lo hice. Me puse a ver cuántas veces he orado por los demás, cuántas veces oré pidiendo algo para los demás o que beneficiara al mundo, por mi presidente, por X o Y nación, por mis pastores. Y me di cuenta que era muy poco lo que había orado con respecto a lo que yo había pedido para mí. Y fue muy triste darme cuenta lo egoísta que estaba haciendo, de que nada más me concentraba en mí y no me concentraba en los demás, siendo que la Biblia nos enseña que debemos de pedir por los demás, los unos por los otros. Y es aquí donde empiezo. Con esto empiezo los 8 ahora, ya no son 7, ahora son 8 obstáculos que me impiden que mi oración llegue a Dios. Y aquí quiero hacer un paréntesis enorme, y más bien un subrayado enorme, porque es que impiden, no que no son contestadas mis oraciones. Porque muchos podrían tomar los 8 puntos que les voy a dar, y pueden ser más, pero solamente te voy a dar 8. De que, ay, bueno, ya cumplo con mis 8, los quito y ya mis oraciones van a ser contestadas. De nuevo, estoy siendo egoísta. Son que impiden que lleguen a Dios, porque es curioso, porque sí van a impedir. Y ahorita lo vamos a leer, viene en la Biblia, no te voy a contar nada de un libro. A lo mejor voy a hacer referencia a una frase, pero no es la esencia. Realmente te lo voy a demostrar con la Biblia. Por eso mi insistencia de nuevo de que leamos la Biblia. 8 obstáculos que impiden que mis oraciones lleguen a Dios. Y la primera, y la que muchas no nos gustan, es el parloteo. El estar hablando y hablando y hablando y hablando y hablando y hablando y hablando. Y la Biblia es bien clara. Y aquí me llama la atención de que es muy claro Jesús cuando lo está explicando. Y es lo que más tendemos a hacer. A mí antes, como veíamos en la predicación pasada, a mí también pasaba, ay, ojalá yo pudiera orar como y la persona que ustedes quieran. De que dice palabras bien bonitas, se sabe la Biblia de acá y acá, y dice una coherencia, y puedo orar 1 hora seguida, y todo tiene coherencia. Dije yo, ¿por qué yo no puedo orar así? Pero después me di cuenta de que esa persona que yo admiraba, realmente nada más se estaba luciendo. Su vida no reflejaba nada de lo que oraba. Y cuando me pude ver confrontado, dice, ¿quieres ser así? Adelante, entrénate, estudia y tenlo. Pero si quieres realmente que tus oraciones tengan un sentido, entonces y van estos pasos. Y sobre todo esto del parloteo, porque yo me dejaba deslumbrar por ese parloteo, por esas palabras bonitas, y no me estaba fijando en la esencia de las cosas. Y realmente es bien triste de que la mayoría de las personas a veces les piden que oren por una cosa pequeñita y se avientan 1 hora. Quieren acaparar le llamamos a veces el micrófono, el altar, el tiempo. Pues quieren lucir para pronto. Y vamos a leerlo en la Biblia, digo, Jesús lo pone muy claro. Vamos a Mateo 6, del 6 al 8. Y dice lo siguiente: pero tú, cuando ores, apártate a solas, cierra la puerta detrás de ti y ora a tu Padre en privado. Entonces, tu Padre, quien todo lo ve, te recompensará. Cuando ores, no parlotees de manera interminable, como hacen los gentiles. Piensan que sus oraciones recibirán respuesta solo por repetir las mismas palabras una y otra vez. No seas como ellos, porque tu Padre sabe exactamente lo que necesitas, incluso antes de que se lo pidas.
no parlotes, no andes de hablador. Y ¿cuántos de nosotros nos encanta a veces lucirnos con esas oraciones? Repitiendo y repitiendo y repitiendo. Y podrá decir, bueno, pero es que eso va para los... y la religión que hace eso. No. De hecho, nosotros tendemos a hacer eso mucho. ¿Cómo? Repitiendo la Biblia como periquitos. Y les digo, ¿para qué le dices a Dios de la Biblia? Él la conoce perfectamente. A él no le sirve eso. No es que para recordarle, ¿se le olvida algo a Dios? Al final termina diciendo, Dios ya lo sabe. ¿Por qué no abres tu corazón? ¿Por qué no abres tu alma? Y vas realmente con Dios con eso. ¿Qué es lo que realmente le importa a Dios? No tu palabrería. Bajémosle 2 rayitas, como se dice por ahí, a ese tipo de oraciones y concentrémonos más en otra cosa. Es importante esto porque Jesús lo subrayó y me llama mucho la atención que dice, no sean como los gentiles, no sean como la gente ignorante. Nos está comparando con personas que no conocen a Dios. Y desgraciadamente los que nos llamamos hijos de Dios estamos cometiendo este error. A ese nivel nos estamos poniendo. Tú dime. O vamos creciendo hacia el varón perfecto o estamos pareciéndonos a quién? A los que no conocen a Dios. Qué feo, ¿no? Así que es una llamada de atención. Primer punto, no parlotemos. Ese es uno de los obstáculos más grandes. Otro obstáculo, y que es muy obvio, pero tenemos que traerlo a colación porque es súper importante, un obstáculo es el pecado. Quien está en pecado obviamente no va a permitir esas oraciones. Y ojo, no quiere decir que Dios no te va a perdonar, no. Cuando tú vienes arrepentido realmente con Dios, aunque andes en el peor pecado, Dios te va a atender. Porque eso sí le interesa a Él. Que reconozcas tu pecado. Y recuerden de los 7 pasos que vimos en la prédica pasada, uno de ellos era reconocer nuestros pecados. ¿Por qué? Porque estamos siendo sinceros. Pero si los ocultamos o no les damos importancia, entonces ahí tu oración, mira, no va a llegar ni al otro cuarto. Así de sencillo. Porque estamos siendo hipócritas, egoístas, y nos estamos sintiendo superiores a Dios. ¿Por qué? Porque estamos menospreciando lo que Jesús hizo para que nosotros pudiéramos ser perdonados por ese pecado. Así de grande está eso. Vamos a leer Salmo 66 y esa es una tarea. Lean todo el Salmo 66 porque ahí está otro modelito de oración muy interesante. Pero vamos a enfocarnos en este caso, en el versículo 18. Salmo 66, 18 dice lo siguiente. Si no hubiera confesado el pecado de mi corazón, mi Señor no me habría escuchado. Si no hubiera confesado mi pecado, mi Señor, o sea, Dios, no me habría escuchado. Así de sencillo. Si no lo confiesas, Dios no te escucha. Si a veces crees que tus oraciones no están siendo contestadas por más que dices, haces, le pides al Santo Grial y a la Corte Celestial y al Sanedrín de todos, que oren por ti, que te impongan manos, que te echen aceite y todas esas cosas, y no es contestada tu oración, creo que debemos de entender esta parte. ¿Por qué? Por esto, porque no hemos confesado nuestros pecados. Y no es de que vayas y se los digas a todo el mundo. Ojo, no es de que no tengas que pedir perdón y eso, tienes que hacerlo, si ese es parte del pecado. Pero a quien se lo debes de confesar y lo debes de hacer es a Dios directamente. No hay nadie más. Pero no te excluye de lo demás, pero sí de confesarlo con Dios. Por eso muchas veces nuestras oraciones no son contestadas porque, ay, es un pecadillo, ya, luego pido perdón, pero no lo pides. Por eso es recomendación mía inmediatamente, si cometes alguna falta, vayas con Dios y te pongas a cuentas. Y no lo hagas para que te conteste tu oración, porque si lo estás haciendo ahí, tu corazón va con otro motivo. Simplemente ve porque estás lastimando a Dios.
Y eso debería ser suficientemente importante para hacerlo. No porque te vaya a contestar tu oración. Confiesa tu pecado y vas a ver cómo tu oración va a cambiar totalmente. Y hay veces que nos parecería que nos acostumbramos tanto al pecado que ya no le damos importancia. Ay, es una tontería. Le dije una mentirita a alguien. Ya, ¿eso qué? ¿No? ¿Por qué? Porque nos vamos acostumbrando y esa mentirita se convierte en una mentira mediana, más grande, más grande, más grande, y va a llegar a cosas inimaginables. Así que ponernos a cuenta con Dios es uno de los obstáculos muy grandes. Y lean el Salmo 66, les digo. Otro punto importante es cuando hay un ídolo. Yo alguna vez se los ponía así, cuando hay un becerro de oro, algo que estamos poniendo en el lugar de Dios, algo más importante que Dios. Y es curioso, porque la cita que vamos a ver ahorita no fue dirigida a cualquier persona, fue dirigida a líderes del pueblo de Dios. No es de que los más altos predicadores o más altos, que tengan más altos rangos en la iglesia, estén libres de esto. También cometemos el error de poner y tener ídolos. Y a veces pensamos que ídolos son estatuas o nuestra estampita en la cartera o lo que tú quieras. Pero no, muchas veces ídolos pueden ser nuestra familia, nuestros hijos, nuestro pastor favorito, incluso algunos versículos fuera de contexto pueden ser nuestros ídolos. Y el único ídolo, si quieres tener uno, es Dios. Y nadie, de nada ni nadie, debe de ocupar ese lugar. A veces es tu trabajo, a veces es el ministerio tu ídolo. Y eso va a impedir que tu oración también llegue. Muchas veces se los he dicho, el hecho de que Dios te use no quiere decir que seas salvo. Y es tremendo. Y bueno, vamos a leer la cita que te dije, es Ezequiel 14 del 3 al 4, y está bien claro, vamos a leerlo. Si hijo de hombre, estos líderes han levantado ídolos en su corazón, se han entregado a cosas que los harán caer en pecado. ¿Por qué habría de escuchar sus peticiones? Diles, esto dice el Señor soberano, los israelitas han levantado ídolos en su corazón y han caído en pecado, y después corren a consultar a un profeta. Así que yo, el Señor, les daré la clase de respuesta que merece su gran idolatría. Wow. Imagínense, ¿quieres recibir oración de Dios? No tengas ídolos. ¿Por qué? ¿Qué tiene de malo? Lo dice este versículo antes. Porque eso va a hacer que caigas en pecado. Y muchas veces tener esos ídolos nos hacen caer en pecado. ¿Por qué? Porque estamos poniendo más importancia a esos ídolos que a Dios. No vamos con la fuente, con el que verdaderamente, con el jefe, por así decirlo. Vamos con cualquiera chichincle. Y es curioso porque en el hebreo, la palabra que usa para referirse a ídolos habla de una cosa redonda y literalmente se traduce como estiércol. Así de horrible ve Dios a un ídolo, como si fuera estiércol. Si a ti te da asco que diga estiércol simplemente, pues imagínate cómo le da asco a Dios que tengamos ídolos. Y te invito a que hagas esta reflexión y te pongas a ver cuáles son esos ídolos que tienes. Puede ser cualquier cosa y es bien triste. Porque yo tenía mis ídolos. Uno de ellos fue en algún momento mi trabajo. En algún momento algunos gustos sobre algunas cosas que no parecían malas, pero estaban ocupando el lugar de Dios. Y tuve que deshacerlos. De esas cosas, tuve que deshacerme de esas cosas que me gustaban. O de que, eso no tiene nada de malo. ¿Por qué? Porque estaban tomando el lugar de Dios. Tenía más tiempo para esas cosas
que para Dios. Te lo decía la vez pasada también. Si algo ocupa la mayor parte de tu tiempo, eso es un ídolo. Si Dios ocupa la mayor parte de tu tiempo, entonces vas bien. Pero si no, tienes un ídolo. Tenlo por seguro. Ahí está tu becerro de oro. Siguiente punto, y que impide que llegue nuestra oración, cuando hay algo que no es la voluntad de Dios. Si en tu oración va algo que no es la voluntad de Dios, créeme, no va a llegar. Nunca se va a cumplir. Vamos a primera de Juan 5:14. Se las leo. Y estamos seguros de que Él nos oye cada vez que le pidamos algo que le agrada. Nos oye cuando le pedimos algo que le agrada. ¿Y qué le agrada a Dios? Siento ser repetitivo, pero lee la Biblia para saber eso. Y en tu oración pídele conocer esas cosas. Porque no es de que leas la Biblia nada más, no. Es de que también le pidas a Dios, quiero conocer tu voluntad. Quiero saber qué cosas te agradan. Porque si tú descubres y conoces las cosas que le agradan a Dios, tu vida va a cambiar totalmente. Y tus oraciones van a empezar a ser contestadas. Te lo aseguro. La siguiente cosa, cuando hacemos una oración egoísta, y ya les di una introducción sobre eso, cuando estamos orando por nuestros gustos y no por la voluntad de Dios o por los demás. Y les digo, la primera vez que me confrontó Dios con esto de decirle, a ver, ¿cómo están tus oraciones? Las puse en una balanza y digo, chale, nada más pedí para mí. Nada más para mí, para mí, para mí. Y es feo que te confronte Dios con eso y a la vez trae mucha restauración si lo sabes hacer. Porque yo podría decir, ay, qué feo soy y ya, ahí me quedé y se acabó. Pero no se trata de eso. Cuando una confrontación viene de parte de Dios, sí, te puede llegar a pegar y sentirte mal, pero inmediatamente hay una restauración. Si realmente quieres hacer las cosas conforme a la voluntad de Dios, va a haber una restauración y vas a tener paz. Hace rato le decía a Noemí que me sentía feliz, nomás porque sí. Y habíamos tenido un día pesado, he dicho, todavía tenemos muchas cosas que hacer. Pero teníamos un día pesado y había tenido yo una noche bastante complicada en trabajo y tantas cosas que me pasaron que tenía que hacer. Y le pude decir que me sentía feliz. ¿Por qué? Porque estoy aprendiendo estas cosas. Y cambia tu vida totalmente. Se los digo. Y vamos a leer Santiago 4, del 2 al 3, para ver esto de la oración egoísta. Y aquí quiero hacer ahora sí un paréntesis enorme. ¿Por qué? Porque esta cita, seguramente los que ya se la saben de memoria, dicen, ay, sí, ya sé que me va a hablar de esto y de esto, de esto. Pero aquí hay un pequeño problema con la interpretación de este versículo. Todos conocen Santiago 4:3, que dice lo siguiente: pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Y aquí donde interpretan es porque pedís mal, piensan que es porque debemos de seguir un orden, un modelo. Y si bien podría decir que me estoy contradiciendo porque, ay, tú no diste el modelo. No, yo no lo di, lo dio Jesús. Y era una base para nuestras oraciones, no que debiéramos de orar siempre así. Pero nos puso las prioridades que deberíamos de tener. No que debíamos de orar siempre eso, ni no que siempre lo tendríamos que hacer así. Pero sí, cómo deberían estar nuestras prioridades en nuestro corazón. Y a veces nos dicen, es que debes de orar y debes de comenzar diciendo esto, y después esto, y no le digas Jehová, dile Señor, y no le digas Yahvé, dile así, y no le digas Señor nada más, porque si no, Señor son muchos, y empiezan a dar una sarta de cosas que no tienen nada que ver con lo que es la oración. No es de que un modelo. Por eso les he dicho muchas veces que analicen otras versiones, porque a veces no podemos interpretar esto. Y vas a ver ahorita que leamos otra versión cómo se nos va a ampliar totalmente esto. A lo que se refiere con pedir mal es de que pedimos para nuestros deleites. Hay una coma ahí que yo creo que ni siquiera debería de estar, pero que a veces nos hacen pensar eso, que, entonces ¿cómo tenemos que orar? Pues tenemos que, mira, hacer esto, tenemos que levantar la voz bien fuerte,
tenemos que hincarnos, y empezamos a dar cosas que no tienen ningún sentido. Ni siquiera tomamos el ejemplo que Jesús nos dio. Y ahí es donde viene el problema. Vamos a leerlo. Dice, desean lo que no tienen, entonces traman y hasta matan para conseguirlo. Envidian lo que los otros tienen, pero no pueden obtenerlo. Por eso luchan y les hacen la guerra para quitárselo. Sin embargo, no tienen lo que desean porque no se lo piden a Dios. Y el versículo controvertido y que les decía dice, aun cuando se lo piden, tampoco lo reciben porque lo piden con malas intenciones. Desean solamente lo que les da placer. A esto se refiere con que pedís mal, que lo pedimos de mal, con malas intenciones. A eso se refiere. Y si no me creen, lean la Biblia y lean el contexto y se van a dar cuenta. Y si aún así no me creen, váyanse al griego original en el que fue escrito y van a ver que a esto se refiere totalmente. Ahí les doy una versión, pero lean otras y van a darse cuenta. Aún la Biblia que todo el mundo leemos, la versión contemporánea, ya lo trae diferente. ¿Por qué? Porque estaba mal. Pero aunque hubiera estado mal, si hubiéramos leído el contexto, nos daríamos cuenta de cuál es ese pedir mal. El pedir mal es de que lo pedimos para nosotros. Y ya empecé con la introducción de esta plática con eso. No me voy a enfocar mucho aquí, pero de nuevo, ¿cuánto estamos pidiendo para los demás y cuánto estamos pidiendo para nosotros? Y ojo, no estoy diciendo que no le pidas nada a Dios, porque aún dentro de la oración modelo hay una parte en que nosotros le pedimos las cosas que necesitamos. Pero como les decía, en mi práctica personal, y esto es muy personal, a veces yo ni siquiera llego a pedirle las cosas que necesito a Dios. Y créanme, si algo hemos aprendido como matrimonio, Noemí y yo, es de que cuando no nos enfocamos tanto en pedir y nos dedicamos a otras cosas, a Dios, a simplemente cuidar nuestra relación con Dios, las cosas empiezan a llegar. ¿Por qué? Lo leímos anteriormente, porque Dios ya lo conoce. Y como nuestras oraciones llegan, Dios sabe nuestra necesidad. Y sabe que el darnos las cosas que necesitamos y un poquito más, lo vamos a hacer para hacer la voluntad de Dios y no para satisfacer nuestras necesidades. Muchas veces nos preguntamos, ay, ¿por qué lo bendice tanto? Porque ese que lo bendice tanto ha aprendido que a bendecir a los demás, Él es bendecido. Y mucha gente, estoy seguro que lo hacen sin darse cuenta de eso. He conocido gente que bendice. Y tiene y Dios le da, y Dios le da, y Dios le da, y Dios le da. Y me he dado cuenta que ni siquiera lo está haciendo para que Dios le dé más. Simplemente porque dice, mi Padre, mi Dios, me dijo que debería de bendecir a los demás. Estoy haciendo la voluntad de Dios. No estoy satisfaciendo mis necesidades. Y aquí voy a usar una frase que usa mucho nuestro pastor, que dice, mucha atención. El versículo 4 de esta parte de Santiago, viene una clave importante, no te la voy a leer, pero quiero que le pongan muchísima atención, porque es uno de los grandes obstáculos por la que nuestras oraciones no están siendo contestadas. Y lo más importante, por lo que nos estamos alejando de Dios. Léanlo. Y se van a dar cuenta de muchas cosas. Les digo, hay que leer el contexto. No solamente lean lo que yo les dejo. Lean unos versículos más, un capítulo más, un libro más. La Biblia en otra versión más. No sé, muchas cosas, ¿no? El predicador llamado Spurgeon, que muchos lo conocemos, nos trae una reflexión bien importante y cuando la leí dije, wow. Dice, ¿cuántos padres satisfacen al 100 las necesidades de sus hijos de que lo que les piden? Papá quiere una paleta, papá quiere una pizza, papá, y siempre pide. ¿Cuántos padres realmente hacen eso? Hay muchos. ¿Y cuál es el resultado? ¿Qué pasaría si tú como padre, que me estás escuchando, le dijeras que sí a todo a tu hijo? ¿Cómo estaría ahora? Imagínate si Dios hiciera lo mismo con nosotros. ¿Cómo estaríamos?
De que le pedimos esto, le pedimos lo otro, le pedimos acá, le pedimos allá. Algunas hasta, me acuerdo mucho de la película del Hombre Araña 3, que va el malo y va a la iglesia y le pide que, lo único que le pide es que mate al Hombre Araña. Así como que, caray, va a la iglesia a pedirle que mate a alguien. Pues muchas veces nosotros a lo mejor no pedimos que mate a alguien, pero sí pedimos venganza por nosotros, por un hijo de Dios, porque un malo nos hizo feo. Y a lo mejor tienes toda la razón, pero no. Tendríamos que hacer todo lo contrario, de pedirle a Dios por esa persona y que lo bendiga. Suena absurdo, pero así tendría que ser nuestra oración. ¿Cuántas veces nada más pedimos y pedimos y pedimos? Y muchas veces Dios tiene que decir, agarrar nuestras oraciones y mira. ¿Por qué? Porque nos haría demasiado daño. Lo mismo si un padre le satisfaciera todos sus caprichos a sus hijos. Es por amor. No es porque, ay no, eso yo no te lo quiero dar. Dios no es así. Simplemente porque sabe, si yo te doy esto, te voy a hacer más mal. Y yo te amo tanto que hasta voy a omitir esto por tu bien. Dios no lo quiere dar. Dios quiere que nosotros seamos felices y todo, pero si va a hacernos daño, Él va a decir no. Por un momento de satisfacción, no voy a arruinar tu vida. Y ese es el amor verdadero. Y otra de las cosas dentro de esto, de nuestro egoísmo, es que van cargadas de cosas antibíblicas, que van con cosas que van en contra de la voluntad de Dios. Lo que te decía de la película del Hombre Araña, que es la que más me llama la atención y que a lo mejor muchos de ustedes conocen. No voy a traer que, ay, mata al otro, hazle mal al otro. Véngame, Señor. Pues no, eso es antibíblico totalmente. Pero lo que te dije, lo que nos pone Dios es, ¿qué? Dar la otra mejilla, pedir por ellos, bendecir a los que nos maldicen. Va en contra, es antibíblico totalmente, ¿no? Y otras son las extrabíblicas, las que ponen cosas, híjole, prioridades transgiversadas. Señor, dame $1,000,000 para yo poder, así como que, a ver, sí, yo te voy a bendecir y te lo prometí, pero no necesitas $1,000,000, más, ni lo sabes administrar. ¿Qué haces con los 50 pesos? Te compras una coca, un gansito y unas chucherías, y en vez de ahorrarlo o a invertirlo en otra cosa, ¿no? ¿Qué haríamos con $1,000,000? Menos. ¿Me explico? Tener cuidado con eso. Otro de los puntos, ya mero acabamos, y le va a encantar a muchos y lo van a odiar a otros, que dice, una de las cosas que impide que nuestras oraciones lleguen a Dios es que no tratamos bien a nuestro cónyuge. ¿Cómo ven? Ok, no hago todo lo demás, pero trato a mi cónyuge como una X. No lo amo como a mí mismo, como Dios nos lo puso. Y digo cónyuge, aunque la cita que voy a leer habla más del esposo hacia la esposa, porque ahora curiosamente también hay maridos maltratados. Yo soy uno de esos, ¿no es cierto? Y aquí la tengo y ya me va a pegar, ya ven, ¿para qué ando diciendo eso? Pero también existe esa parte. Veamos 1 de Pedro 3:7, que dice, de la misma manera, ustedes maridos tienen que honrar a sus esposas. Cada uno viva con sus esposas y trátela con entendimiento. Ella podría ser más débil, pero participa por igual del regalo de la nueva vida que Dios les ha dado. Ojo con esto, trátenla como es debido para que nada estorbe las oraciones de ustedes. Trátenla como es debido para que ¿qué? Para que nada estorbe las oraciones de ustedes. Tu oración no está llegando, no se está cumpliendo y todo, ¿por qué? Por esto, porque no estamos tratando a nuestro cónyuge como es debido. Acuérdense del contexto, siempre es importante. El contexto de esta cita era en una sociedad donde la mujer no valía nada y Dios le está dando su lugar. Pero ahora, como les decía, es por igual. Los dos debemos de tratarnos de la mejor manera. Y si no lo estamos haciendo, por eso tu oración no es contestada. Y aunque sientas que Dios te está bendiciendo, imagínate cuánto más te bendeciría si trataras bien a tu cónyuge. Ahí te la dejo.
Porque muchos de nosotros queremos que Dios nos bendiga, pero estamos incumpliendo con esto. Y ya vimos que es un gran obstáculo, ¿no? Somos iguales delante de Dios y como tal debemos de tratarnos. Primero porque es nuestro prójimo, pero la más importante es porque somos uno. Y es un reflejo de nuestra relación con Dios. Y si está mal eso, nuestra relación con Dios está mal. Te lo puedo asegurar. Siguiente, cuando estamos amargados, resentidos, eso impide que nuestras oraciones lleguen a Dios. Vamos a Marcos 11, versículo 25. Dice, cuando estén orando, primero perdonen a todo aquel contra quien guardan rencor, para que su Padre que está en el cielo también les perdone a ustedes sus pecados. ¿Se acuerdan de la prédica pasada de perdónanos como nosotros también perdonamos? No tengo que decir más, vayan a la prédica si no se acuerdan, escúchenla y entenderán por qué nuestras oraciones no son contestadas. Último punto, y parecería muy obvio, pero es importante. Nuestras oraciones no llegan a Dios cuando estamos separados de Él. Les digo, parecería lógico, pero no lo es. Isaías 59 del 1 al 3 lo dice. Escuchen, el brazo del Señor no es demasiado débil para no salvarnos, ni su oído es demasiado sordo para no oír su clamor. Primero, no se nos olvide es quién es Dios. No es de que Dios no pueda, que no nos escuche ni nada. Esa base es inamovible. Versículo 2, donde aclara este punto que les estoy diciendo. Sus pecados, los que los han superado, son sus pecados los que los han separado de Dios. ¿Qué nos ha separado de Dios? Nuestros pecados. No es de que Dios no pueda, no es de que Dios no escuche, no es de que Dios no lo sepa. Simplemente nuestros pecados son los que nos han separado de Dios. A causa de esos pecados, Él se alejó y ya no los escuchará. ¡Wow! ¿Sientes que no te escucha Dios? ¿Sientes que no oyes la voz de Dios? ¿Sientes que Dios no está ahí? Vuelve a leer este versículo una y otra vez, y otra vez, y otra vez. Que te quede claro. Primero, ¿quién es Dios? Y segundo, ¿por qué no estamos sintiendo, ni escuchando, ni viendo, ni recibiendo la respuesta? Versículo 3. Las manos de ustedes son manos de asesinos. ¡Ay! Y tienen sus dedos sucios de pecado. Sus labios están llenos de mentiras y su boca vomita corrupción. Fuerte, ¿no? El Antiguo Testamento siempre es no tan bonito, pero es verdad. ¿Se dieron cuenta cómo todos estos obstáculos no tienen nada que ver con Dios? ¿Con quién tienen que ver? ¿Cuál es el mayor obstáculo para que tus oraciones no lleguen a Dios? Nosotros somos ese obstáculo. Actitudes. Cambiemos nuestras actitudes. Te invito a que repases esto otra vez en lo privado. Y hagas una retrospección. Y pases un tiempo con Dios. De nuevo, no pidiendo. Autoanalizándote con Él. Hablando con Él. Leyendo la palabra con Él. Lo bonito de la Biblia es que es el único libro con el que puedes conversar con el autor de este libro. Y vas a recibir respuesta, te lo aseguro. Quitemos estos obstáculos y les digo hay muchos más, pero estos engloban la mayor de las causas que impiden que nuestras oraciones lleguen a Dios. Y Dios a veces es tan bueno y tan misericordioso que a pesar de estos obstáculos nos sigue atendiendo. ¿Por qué? Porque te ama. Pero no abuses porque ya leímos lo último. Dios se va a alejar.
Y entonces nosotros, separados de Él, no podemos hacer nada. Y bueno, nuncios parroquiales de nuevo, diezmos, muchas gracias. Ya sabes, aquí está apareciendo la cuenta. Apliquemos la parte de esta predicación en lo que se refiere a los diezmos. No tengo que explicártelo, tú sabes cuál es. Muchísimas gracias por hacerlo. Muchísimas gracias porque estás confiando en Dios cuando tú haces esto. ¿Por qué? Porque sabes que no es para que el pastor se compre sus chuchulucos, que mantenga su mansión que tiene, sino es para bendecir a los demás. Y créanmelo, en eso se está usando. Y no se te olvide la oración, porque si bien nos dice que nos encerremos, también nos dice que nos reunamos y que pidamos oración si nos sentimos mal, si necesitamos algo, o simplemente para convivir. Y qué mejor que convivencia que orar nosotros juntos a Dios. Igual aquí está apareciendo todo, las indicaciones, y nos gustaría que estés con nosotros. Y te dejo una canción que cuando la escuché de nuevo me confrontó y me hizo darme cuenta de todo esto que te estoy dando y por qué empecé a hablar de esto nuevamente. ¿Ok? Escúchala. Que Dios te bendiga. Si mis oraciones hablan más de mí, quiero disculparme, pues se trata de ti. Si me he olvidado de lo que un día fui, vuelve a recordarme que nada soy sin ti. Ven y llévame a la cruz, donde solo existes tú. Solo tú. Si me gano el mundo y te pierdo a ti, de nada me vale. Tú eres mi vivir, eres mi tesoro, eres mi existir. Yo sé que tengo todo si te tengo a ti. Ven y llévame a la cruz, donde solo existes tú. Hoy me niego